contamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Buenos días, bienvenidos a la continuidad de la mañana de Radio Nuevo Día. Voy a decir todo rápido porque son las 9:53, la temperatura es de 8 grados 6, la sensación térmica de 4 grados. Estás en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, donde la humedad es del 50%, el viento sopla desde el sur a 42 kilómetros por hora y hay una máxima pronosticada de 13 grados. En Deseado tienen a Sloper y nosotros tenemos a El Oper, que es Brian Álvarez y es quien está al mando de esta nave. Buen día, ¿cómo andan? No tan bien como vos, querido comandante, pero bien, andamos acá con los mates de Nica. Enseguida enderezaremos la nave y partiremos, como diría un técnico de San Lorenzo, identificado con San Lorenzo. ¿Cómo le va, estimado Héctor Mancilla? Bien, buen día, Juli, buen día, Rodrigo, el comandante, los chicos de la otra gestión, Mari ahí en el departamento de ventas, Fer en la redacción. Un saludo grande a toda nuestra audiencia en esta jornada, ya día 4 del último mes del año, ¿no? Está fresquito, pero el sol me hace pensar que está lindo, y yo creo que está lindo, en definitiva. Creo que coincidiremos con Rodrigo Arredondo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien, coincido con vos. ¿Viste? Ya vamos conociéndonos de a poco. Hay sol, no hay tanto viento. Hay sol. Yo pienso en los días tan fríos del invierno riogalleguense y digo, bueno, está lindo. No será el verano que tuvimos hace un par de semanas, pero está lindo dentro de todo. Comparto plenamente. Está un poquito fresco, eso sí, bajó un poquito más la temperatura a comparación de ayer, pero sí, está lindo igual. Contaba Claudio Lobo que empezó bajo cero la temperatura hoy, o la sensación térmica en realidad,
cuando llegaba a la radio allá por las 8 menos 20 de la mañana, más o menos 7 y media, nosotros llegamos y había 2 grados 6 de sensación térmica. Está fresco desde temprano, pero al sol, elija la vereda donde pega el sol y camine por ahí, estimado, estimada. Rápidamente le vamos a contar los títulos de esta jornada porque tenemos desayuno de noticias para vos. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Esta noticia se la dedico especialmente a Claudio Lobo, que dijo, la veremos más tarde en el diario Nuevo Día, probablemente. Estimado, ya está en el diario Nuevo Día la charla con Iris Rasguido, presidenta del Consejo Provincial de Educación, Consejo con S, por las dudas. Me lo digo a mí mismo porque recién lo había escrito con C sin querer. El 24 de febrero, ya te lo habíamos contado en el Nuevo Día y lo reafirmamos, será la fecha de inicio para el ciclo lectivo 2025, salvo el periodo especial que tiene la localidad de El Chaltén. Esto forma parte del acuerdo 268 del Consejo Provincial que se reunió en pleno ayer en el edificio de calle Kirchner y aprobó el calendario escolar 2025. Varios temas que fue tocando la funcionaria del Consejo Provincial de Educación en esta nota que está en desarrollo, obviamente gracias al trabajo de Tony y Fernando en la redacción de Nuevo Día. ¿Qué más te cuenta el diario nuevodía.com.ar a esta hora? La ministra de Salud de la provincia, la doctora Analía Constantini, confirmó algo que nosotros hablábamos ayer por la tarde con Beto y con Sandro en Fuera de Contexto respecto del arancelamiento de la salud pública para ciudadanos extranjeros. Acá, en nuestra provincia, ya lo había hecho este anuncio el ministro. ¿Escuchó? ¿Escuchó que Rasguido ya está? Le hablaba a nuestro compañero. Digo que esta resolución, esta resolución que tomó el Ministerio de Salud ya había sido efectuada, anunciada y efectuada durante la gestión de Ariel Valela, cuando justamente estaba al mando de la cartera. Constantini ratificó en conversación con nuestros compañeros de la redacción que se cobra en todos los hospitales de la provincia a extranjeros no residentes por la atención médica. Hace 6 meses justamente esta situación que nació también de otras latitudes o de otras provincias donde esto era una cuestión más frecuente. Salta, Jujuy, Mendoza, y desde abril, cuando se anunció justamente la implementación de esta medida por parte del gobierno, el 17 de abril, es que justamente comenzó a ejecutarse la consulta médica más el 50% a todos los residentes no extranjeros, para ser más precisos en el monto, 9.000 pesos más el 50%, lo que equivaldría a en total 13.500 pesos por la atención médica en hospitales públicos a extranjeros no residentes en nuestro país y particularmente en nuestra provincia. Igual no es un gran monto. No es un monto significativo, no. Claramente no, 13.500 pesos, 2 kilos de milanesa, no, y ni siquiera. No, ni siquiera. Eso, si vos comés milanesa como de pecheto, como dice una persona que conozco, no llegás. No, ni a palo, pero no como milanesa de pecheto, quédese tranquilo.
El intendente de Río Gallegos repudió el recorte de medicamentos en PAMI y lo hizo a través de Twitter o la red social rebautizada como X. Allí manifestó su repudio a la eliminación de medicamentos gratuitos en el PAMI, medida que justamente implementó el gobierno nacional. Comparó esta situación con los recortes ocurridos en la obra social provincial, en la Caja de Servicios Sociales, meses atrás, señalando que estas decisiones afectan gravemente a los sectores más vulnerables, como los adultos mayores. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Sigue el conflicto de municipales en Caleta Olivia y ya van casi 2 meses de paro, luego de irrumpir en el Consejo Deliberante y provocar la suspensión de una sesión durante el fin de semana. Los trabajadores llevaron adelante una nueva manifestación en la Plaza del Gorosito. Necesitamos urgente una recomposición salarial que nos saque de la pobreza, fue la consigna que movilizó a decenas de empleados municipales a poco de cumplirse 60 días de paro. Por otra parte, sigue el campamento frente al edificio central de la comuna y en tanto el diálogo con el intendente Pablo Carrizo y otros funcionarios del departamento ejecutivo continúa cortado. Además, denunciaron que la gestión del actual jefe comunal continúa con las mismas maniobras de gobiernos anteriores de otorgar cada vez más cargos políticos a gente que ingresa sin trabajar. Pico Truncado marchó por Nayeli a 42 días de su desaparición. La madre de la menor encabezó la movilización acompañada por alumnos del colegio al que asistía la adolescente. La menor de 15 años desapareció el pasado 23 de octubre junto a su padrastro, acusado de abuso sexual y corrupción de menores. Los investigadores creen que el hombre podría haber cruzado la frontera hacia Bolivia junto a Nayeli, dado que la camioneta en la que escapó fue hallada, abandonada, en la localidad fronteriza de Metán. Ayer, el intendente de Río Gallegos, Paulo Grasso, viajó a la localidad del norte de Santa Cruz para reunirse con la madre de la menor, a quien prometió dar máxima difusión del caso hasta encontrarla. Por último, amigos y familiares pintaron un mural para pedir justicia. Atraparon a una banda narco que vendía droga camuflada en globos y piñatas. El operativo denominado Flor de Globo fue llevado adelante por la policía chubutense y según fuentes policiales, 3 hombres fueron detenidos en 5 allanamientos realizados en Chubut y Río Negro. También detuvieron a 3 compradores que circulaban por la zona al momento del procedimiento policial. Como resultado del operativo, se detuvo, o mejor dicho, se procedió al secuestro de flores de cannabis sativa, 25 envoltorios con marihuana fragmentada para la venta, dinero en efectivo y más de 330 plantas de la especie vegetal cannabis sativa. Además, los agentes secuestraron piñatas y globos de látex que la banda utilizaba para esconder los envoltorios con estupefacientes. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. El caso de las idas y vueltas y mucho misterio y la justicia en el medio, la policía en el medio, el gobierno de Corrientes también, el caso Logan. La jueza federal de Goya, Cristina Poserpenso,
dictó la procesamiento de los 7 imputados en el caso de la desaparición de Loan y van a seguir presos, ¿no? Los 7 imputados que tiene el caso por la desaparición de Loan fueron procesados con prisión preventiva por la jueza Cristina Penso tras el pedido de los fiscales. De este modo se informó que van a continuar también bajo rejas. Después del pedido de los fiscales, la jueza Cristina Penso resolvió dar lugar a todos los procesamientos y resoluciones y lo hizo conforme a esta resolución, la 661-2024, donde la jueza corresponde resolver la situación procesal de las siguientes personas sospechadas actualmente en condición de detenidas, que son Antonio Benítez, Daniel Fierrito Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Galiaba, Carlos Pérez y Walter Maciel, este último el comisario de la localidad rural de 9 de julio. De acuerdo al escrito, se decretó el procesamiento con previsión preventiva de 6 de los 7 detenidos por encontrarlos prima facie coautores materiales penalmente responsables de la sustracción del menor de 10 años y amenazas en concurso real en relación a Caliaba y Maciel. Mientras que el excomisario 9 de julio, estamos hablando de Walter Maciel, fue encontrado autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción, ocultamiento del menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público. Se dispuso también la prisión domiciliaria de Mónica del Carmen Millapi por cuestiones familiares, deberá utilizar tobillera electrónica. Por último, se citó a declaración testimonial a Macarena Peña, hija de Laudelina, y a Camila Núñez, prima del pequeño desaparecido, para ser oídas como testigo. Esto fue lo que resolvió la jueza de la ciudad de Goya, la jueza federal Cristina Penso, y al fiscal federal también de Goya, Mariano de Guzmán, y los responsables de la Procuraduría contra la trata y explotación de personas. Entonces, 7 imputados en el caso Loan fueron procesados y van a continuar detenidos. Una positiva, siempre la medicina argentina es orgullo, siempre hay algo para destacar, por más que el sistema de salud sea vilipendiado por cuanto gobierno venga, ¿no? Por primera vez en nuestro país se realizó una operación de corazón a través de la axila. La intervención fue llevada a cabo por médicos argentinos a un paciente de 78 años y se evitó una operación de esta manera, a corazón abierto, como se le denomina. Dicen que estuvo chivo el procedimiento. Una chistes, Brian. Una inédita operación de corazón fue efectuada por estos médicos argentinos que le extrajeron un tumor cardíaco con una cirugía mini-invasiva de válvula aortoria a través de la axila a esta persona y se evitó una intervención quirúrgica a corazón abierto. Esta operación fue la primera en su tipo que se efectúa en nuestro país y fue llevada a cabo por el equipo de cirugía cardiovascular de adultos del Hospital Italiano en un procedimiento innovador que permitirá tratar la mayoría de las patologías de válvula aórtica con una incisión de apenas 4 centímetros. La verdad que felicitaciones a este grupo de médicos, cirujanos, de este equipo de cirugía del corazón del Hospital Italiano que lidera en Latinoamérica con esta moderna técnica que ofrece una rápida recuperación para postoperatoria a los pacientes que han tenido episodios, ¿no? Procesos cardiovasculares, ¿no? Así que bueno, importante, ¿no? Esto se da previo a una importante capacitación que han tenido en Alemania, en Canadá, muchos de los integrantes de este equipo médico. Así que la verdad, una buena para resaltar entre tantas pálidas. Le mandan un saludo. ¿Sí? Sí, la licenciada está yendo a atender y le mando un saludo. Bueno, está escuchando saludos a la atentamente. licenciada.
Un gusto. Saludos. Bueno, y una no tan agraciable, chicos. Este caso que ha conmovido el fin de semana, el country en Berazategui. Falleció el adolescente que mató a su padre y atacó al resto de su familia, en específico a su mamá y a su pequeña hermana. Este chico de 14 años que intentó suicidarse después de este ataque, falleció este adolescente, que lamentablemente fue protagonista de este hecho de sangre ocurrido en un country en el partido bonaerense de Berazategui. Finalmente falleció hoy. El chico fue identificado como Benicio Rotelo. Estaba internado en terapia intensiva, no pudo sobrevivir a la gravedad que presentaba su cuadro médico por las heridas. Recordar que falleció su papá, Ramiro Rotelo, mientras que le resultaron con heridas su madre, Ruth Semensiuk, y su hermana menor de 8 años. Bueno, la verdad, lamentable esto, el desenlace que ha tenido este caso, que se ha producido en finca de Hudson 3, ¿no? Country ahí en la zona de Berazategui. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Se celebra el Día de Santa Bárbara, patrona de los mineros, y el Día del Trabajador Minero, Así que, como bien señalaba Claudio Lobos, tanto a los mineros de la cuenca carbonífera 28 Turbio, como también a muchos vecinos de nuestra ciudad que trabajan en el ámbito minero en Cerro Negro, en Cerro Moro, en Vanguardia, por ejemplo, como algunos de los yacimientos que tenemos aquí en Santa Cruz. Un abrazo grande, un saludo enorme, y vamos a estar también conmemorándolo con temas que rememoran este 4 de diciembre, que en alguna época era el único momento del año donde las mujeres podían entrar, las mujeres y los curas podían entrar a mina. De hecho, hoy en Río Turbio se celebra justamente se conmemora esta celebración de la patrona de los mineros con toda una peregrinación, una congregación hacia la mina incluido, donde también se brindan misas, como bien lo decíamos. Hoy también tendrá actividad en el Centro Cultural Nestiano Maré, allí de Río Turbio. En 1910 se inauguraba la Basílica de Luján, un 4 de diciembre como hoy, en esta localidad del norte de la provincia de Buenos Aires, que es el mayor santuario de Argentina y también uno de los importantes o de los más importantes edificios neogóticos de nuestro país. También en 1912, Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, era detenido en Buenos Aires luego de cometer 4 asesinatos. Todas sus víctimas fueron niños menores de 13 años y fue responsable también de 7 intentos de asesinato y del incendio de 7 edificios. Falleció en 1944 en el penal de Ushuaia, tras ser atacado por otros presos que lo acusaban de haber matado al gato que tenían como mascota en aquel entonces. Y sus víctimas tenían o eran de pequeño tamaño y de corta edad por justamente su contextura ante una persona más grande por su tamaño, el tamaño de Cayetano Godino, que era muy pequeño, no podía atacar a otra persona, entonces su blanco eran los niños pequeños. En 1947, Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, debutaba en la selección argentina y marcaba un gol en la goleada 7-0 de la selección contra Bolivia en un partido por la Copa América de 1947 que se jugó en Guayaquil, Ecuador. En 1956 se creaba también el INTA por medio del decreto de ley 21.680/56. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Muy bien, para fomentar la modernización y el desarrollo agropecuario en nuestro país. Le mandamos un saludo a la gente del INTA local, obviamente, sí. entre los cuales está el profe Fati Oliva.
¿Qué más? Un día como hoy, en 1965, nacía Alex de la Iglesia en Bilbao, País Vasco de España, director de cine, que tiene un gran film de Lionel Messi. También Los Crímenes de Oxford o Balada Triste de Trompeta o El Día de la Bestia, como algunos de sus títulos. Alex de la Iglesia, exactamente. En 1980, Led Zeppelin anunciaba su disolución luego de la muerte de John Bonham, quien fuera el baterista de esta banda, que justamente se produjo en 1980 y fue el fin de toda una era dentro del rock mundial. También en 1993 fallecía a los 52 años Frank Zappa en Los Ángeles, California, guitarrista y cantante, de hecho también uno de los grandes influyentes en la historia del rock. Y de hecho su apellido da para hacerte una zapar, claro, exactamente. En 2009, un día muy musical hoy, el músico, cantante y compositor Luis Alberto Spinetta ofrecía un histórico recital que duraría más de 5 horas en el estadio de Vélez, 35.000 espectadores. Se colgó. 5 horas, mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero tenía muchas canciones por tocar. De hecho, fue uno de los grandes conciertos y el último, si no me equivoco, de su carrera. Es el Día Nacional de la Publicidad, en conmemoración a esta misma fecha de 1936, cuando se creó el Congreso de Publicidad y cuando se justamente comenzó a trabajar o a hablar, o se comenzaron a congregar los publicistas como tales, en 1936. Argentina sigue siendo uno de los líderes a nivel elaboración y producción de publicidad de mejor calidad en el mundo. Yo me acuerdo, Juan Gugis, ¿te acordás, Juan Gugis? ¿Cómo era el show de la publicidad? ¿Era? ¿O no? El show del el programa de la noche en Canal 13. Claro, era un programón, estaba buenísimo. No sé si ustedes lo vieron antes, el show del Clio, el show de... Había otro que se refería a publicidades. Ese mismo era. Sí, tenía otro nombre antes. El show de... ¿El Clio no era? Algo así parecido. Que estaba Juan Gugis en Canal 13 y en TN también en alguna época. Muy bueno el programa. Sí. Quiero mirar ese programa ahora. Muy buena mano de obra la Argentina en publicidad y además, bueno, ahora ya no, pero en algún momento era muy barato además también venir a grabar acá. Claro. Y se grababan publicidades para toda Latinoamérica en algún momento. Sí. Ahora, bueno, ha cambiado la ecuación, pero... Recuerden, mándenos su publicidad recordada, porque hay jingles de canciones. ¿El show de Clio? Sí, se llamaba antes ese Puedo programa. tirarte una, para mí la mejor jingle de toda la historia. Bueno, ese, me dejaste otra en la mente, ¿verdad? ¿Cuál? Bueno, la de Quilmes me gusta mucho, la que dice eran otros tiempos. Sí, claro. La del Mundial 2002. Mundial 2002, que fue un fracaso al final, pero fue muy buena la publicidad. Muy buena la publicidad. Y para mí la mejor de la historia por taquillera, porque se sigue cantando, porque se canta en todos lados, es la de Marolio. Sí, sin duda. Marolio sigue siendo... Hecho con bajo presupuesto, pero efectiva. Con bajo presupuesto, claro. Efectivísima. Muy efectiva. Otra que es muy buena también, que tengo en la mente, Canon. La del colchón es Canon. Sí. Muy buena publicidad esa también, que vos escuchás hoy la canción sin la locución y ya sabes que es la canción de Canon. Tal cual, Mirá, tal cual. Yo no voy a decir quién, pero yo fui a una grabación de ese programa. Estaban Gugis y Kavak, año 91. Ah, mirá, Kavak en el 91. Sí. Mirá vos. Sí. Estaba eso que parece joven todavía Kavak, son 30 y pico de años. Yo me acuerdo de una full que siempre nos reímos con mi hermana. ¿Ustedes conocen el famoso, cómo es, suavizante de ropa? Sí. Del chiquito rubio. Chavachito ya debe tener como 50 años. Ya se jubiló. Sí. Le faltan un par de años para los aportes. Ya sacaron el... No, porque como lo suavizaban con suave, el chabón sigue siendo suavechito. Y se ha quedado pelado, porque viste, los rubios se quedan pelados más rápido, así que... No sé, yo no. Rubio. Otra publicidad es de rápido nomás. Sí. Doritos. La de Doritos, la que vuelvan los lentos. Sí, también. ¿Qué propaganda, qué publicidad, no propaganda? El sabor de la cervecera, el sabor del encuentro. El sabor del encuentro. Bueno, ese era el leitmotiv, el eslogan, digamos. Pero sí, hay muchas, Yo voy a buscar en mi memoria para traer alguna al presente. Ustedes pueden mandarnos la suya porque hay jingle, hay propagandas, hay publicidades, mejor dicho.
que han quedado en el inconsciente. El clavo que te clavo la sombrilla de Claro podría ser una. Sí. De hecho, yo que era goleador festejaba con ese festejo en ese verano. Las Fue llamas cuando que nació están- cuando salió Las el llamas. Nokia que se deslizaba hacia arriba. ¿Te acordás? Había un Nokia, un Sony, perdón, no, Sony no Ericsson. Nokia, No. Nokia, ¿Nokia? que era rojo con blanco que se deslizaba, que tenía dos Ah. partes y se deslizaba. Lo tuve. Y salió el clavo que te clava la sombrilla. Sí. Que hacías así, es que buen celular ese. Buen Había, celular. eran distintos colores, verde, azul y, Y rojo, rojo. Sí, creo, ¿no? exactamente. Sí, eran caros esos en su tiempo. Ahí está, verá, Yo tenía ese, el ladrillo, ¿no? Eran caros. no, olvídate, ya. Y eran los primeros a pantalla color, sonido polifónico, ¿te acordás? Que antes era como el ringtone era monofónico. Sí. Sí, el primer celular Nokia 1100, bueno, es Sí. como un celular que para mí algo que tenía ese celular que no lo tuvo ningún otro, que fue el juego más adictivo de todos, que fue ¿El La gusano? vigorita. La la vigorita. vigorita. Y que se podía destapar una birra con ese celular y no le pasaba nada, la carcasa, nada. Se caía una Eran Elemento otros de, plásticos. elemento de defensa personal. Sí, igual. sí, si ibas a la cancha y te enojabas con el 4 de tu equipo, le revoleaba el 1100 y capaz que pérdida de masa encefálica. No sé si podía llegar a no sufrir. sé si no Era duro, un existía ladrillo. que lo pise una topadora, pero pisada de Sí, auto vehículo aguantaba. liviano, sí. 10 y 20 de la mañana en este miércoles, mitad de semana, te acompañamos. Hoy día larguísimo, en vivo en el 100.9. Podés dejar la radio puesta, que hasta las 12 de la noche te vamos a estar acompañando. A ver qué dice Cari. Tiene. Mira vos. Alejandra de Qué Quilmes bueno, era qué la que bueno. nos mandó el mensaje. Alejandra de Quilmes fue que estuvo en el año Usted no la quiso 91. echar y yo la echavé, perdón. Esto es Arriba al Día. Vamos en el Día del Obrero Minero, en el Día de Santa Bárbara. Homenajeamos y recordamos a los nuestros también, a los santacruceños, que no hace mucho, es una historia reciente. Han dejado la vida incluso dentro del socavón. Lo hemos tenido aquí a Eduardo Bajardo y me parece pertinente poder empezar escuchando que va a pasar un obrero. Reptando en los socavones, mezclando el día y la noche, qué extraña forma de vida, nacer otra vez cada día, nacer otra vez cada día. Oscuros rostros que miran su triste y breve rutina, que se hace llanto en recuerdos y canto se hace en el vino, y canto se hace en el vino. La viuda los vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. La viuda los vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte,
heridos siempre de muerte. ¿Qué habrá sido de esas vidas que se escaparon un día? ¿Qué habrán de pensar ahora que no sirvió su partida? Que no sirvió su partida. Que no es posible el lamento que nos redime el dolor. Marchamos con nuestros muertos, somos fruto de su amor, somos fruto de su amor. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. En el Día Internacional de la Discapacidad buscan reformar la ley con un paradigma social. Diversas organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos presentaron un proyecto de ley ante el Congreso para crear la Ley Marco de Derechos de las Personas con Discapacidad con el objetivo de reformular la ley vigente, sancionada durante la última dictadura, sobre la que denuncian que ha quedado obsoleta. Esta iniciativa se da a conocer en el Día Internacional de la Discapacidad que se conmemoró este martes, una iniciativa de la ONU desde 1992. Cayó un helicóptero del ejército en Mendoza y hay 5 soldados heridos. Un helicóptero del ejército argentino se estrelló en Tunuyán, Mendoza. Se trata de la aeronave SA-315B Llama Alfa Eco 390, que hacía ejercicios de entrenamiento previo a sumarse a una misión de Naciones Unidas en Chipre y llevaba 5 soldados a bordo al momento del accidente. Según informaron, ninguno tuvo heridas de gravedad ni sufrió pérdida de conocimiento. Noticias al instante. Corea del Sur, el presidente dio marcha atrás y levanta la ley marcial tras el rechazo del Parlamento. Según la Constitución de Corea del Sur, el presidente debe anular la ley marcial si la Asamblea lo pide con mayoría. Este martes, la resolución fue aprobada con 190 legisladores presentes y 190 votos a favor. Mascherano fue presentado como nuevo técnico del Inter Miami. El ex técnico de selección argentina sub-20 fue presentado como el nuevo técnico del Inter Miami, equipo que participa en la MLS y en donde Lionel Messi es capitán. El nacido en Santa Fe llegó como reemplazo del Tata Martino, quien debió dejar el club por problemas personales tras la eliminación de las Garzas en los playoffs de la Major League Soccer ante el Atlanta United. Masche debutará como técnico el próximo 14 de febrero en un amistoso de pretemporada ante Orlando City, quien es su clásico de Florida, en el Raymond James Stadium de Tampa. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Estás preparado para la fiesta más grande de la Patagonia? 2 escenarios con más de 70 artistas locales, expositores, patio gastronómico y muchas sorpresas más. Vamos a vivir una noche inolvidable con los shows en vivo de La T y la M. Siguiendo la luna en su vuelta en bici. Amar Azul. En la noche me la paso divino. Trueno. Los Auténticos Decadentes. Quiero tocar la guitarra. Airbag. Ulises Bueno. Que no digan mentiras sobre los Emaneros. Pues que una sinvergüenza. ¿Y qué personajes? Sigo con ganas de ti. Río Gallegos se espera para vivir una fiesta inolvidable. Del 13 al 18 de diciembre. Río Gallegos, tu capital. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27
27 57 23. Y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. Continuamos en Arriba al Día, 10:37 de la mañana en este miércoles 4 de diciembre. Y continuamos acompañándote en esta propuesta matutina que pretende contarte todo lo que va pasando en Río Gallegos, en Santa Cruz, en Argentina, durante lo que va surgiendo en esta mañana, lo que nos queda del día anterior también, y los temas de coyuntura que digamos, se van debatiendo, que son de nuestro interés, tanto político como social. Y venimos tocando de cerca una cuestión que hace al debate político en lo legislativo particularmente, y que tiene que ver con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, tema que pretendió debatirse en la legislatura la semana pasada. No, finalmente fracasó la sesión, se terminó levantando, luego un cuarto intermedio que fue total al final. La presencia de gremios que se manifestaban en contra, el bloque opositor mayoritario, el de Unión por la Patria, que no acompañaba el proyecto,
el propio diputado con su monobloque Pedro Muñoz, que tampoco acompañaba el proyecto, y un oficialismo que quedó a mitad de camino, por decirlo de alguna manera. Uno de los actores quizás con más trayectoria y seguramente con una mirada acabada respecto de no solo esta Santa Cruz actual, sino las circunstancias en las que se presenta este debate y en definitiva la necesidad de inversiones, es entre otros Daniel Peralta, que hoy se escindió, o su figura al menos junto con la del diputado Alegría, no conforman ya el bloque de Unión por la Patria, y en este caso está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros el ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a quien le agradecemos por su tiempo y lo saludamos en esta mañana. ¿Cómo le va, Peralta? Héctor, Rodrigo y Julián desde aquí saludándolo. ¿Cómo le va, señores? Que tengan muy buen día a ustedes. Gracias por la comunicación. A disposición para lo que necesiten. Bueno, en principio el motivo de la charla, entre seguramente muchos tópicos que haya por repasar, tiene que ver con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, con el oriente o el horizonte que busca este gobierno, que es fomentar de alguna manera la industria, el trabajo en el ámbito privado, la producción, y la necesidad, obviamente, también que existe desde lo económico, ¿no? Del ingreso de divisas y la generación de trabajo. Por ello, puso a debate la eventual adhesión al régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, creo que ya pasaron por ese micrófono y por lo que leo, pues yo lo sigo a ustedes y ha habido opiniones de todo tipo, ¿no? No conozco muy bien las opiniones a favor, sí muchas en contra, y creo que todos coinciden en algo, ¿no? Que este régimen es una transferencia de recursos, especialmente de los extractivos o del extractivismo, por un plazo de 30 años con un sinfín de beneficios, hasta aquello que habla de importar trabajadores, ¿no? Y que pasa por sobre todas las cosas masacrando la legislación laboral, la ambiental, y nosotros creemos, al menos yo lo pienso así, que va a traer un impacto negativo. Yo no conozco un listado, o no conozco, quizás lo digan los diputados informantes en la sesión del día 12, cuáles son los proyectos concretos que habilitaría esta verdadera, es como una zona liberada de franquicias que hoy no tiene nuestro comercio, no tienen nuestras pymes, no tienen nuestras pequeñas empresas, que van a ser seguramente, no sé si absorbida, pero suplantada seguro por otras que den mayor rentabilidad a los grandes capitales que pudieran venir, cuidado, porque, a ver, no sé en qué lugar del mundo hoy hay más de 200 millones de dólares para proyectos, salvo aquellos que están dando vuelta, que uno los ve, los analiza, de las llamadas tierras raras, bueno, el litio, los materiales críticos también, ¿no? Que sirven para determinadas cuestiones, inclusive de seguridad nacional, pero no es el caso de Santa Cruz. A ver, industrializar esta provincia necesita de energía. La energía estaba planteada en el esquema de represas, que todavía hoy es incierto. La energía estaba planteada con la puesta en marcha de la central 240 Río Turbio, que hoy es incierto. Los parques eólicos están funcionando con una rentabilidad importante para sus dueños privados, y bueno, pero vemos que eso no se vuelca mientras tanto los vecinos tienen tarifas impagables, mientras tanto el libre mercado del liberalismo nacional hace que cualquiera cobre lo que quiera, y que obviamente el RIGI no está en la agenda del día a día de los santacruceños. Acá hay cuestiones mucho más que exigen mayor compromiso para paliar este daño que las políticas nacionales están haciendo sobre Santa Cruz. Hoy mismo leía al presidente de Vialidad Provincial
de que la Nación les debe 8.000 millones de pesos en pago de certificado y que naranja Fanta las gestiones que se hacen. Y el gobernador mismo dice que nos deben 70.000 millones de pesos, y entonces, bueno, uno entiende de que hay determinadas condiciones que están poniendo a Santa Cruz en una situación muy delicada y complicada. Pero acá el problema es político. El RIGI es ¿por qué digo que es político? A ver, en la Cámara somos 24 legisladores, ahora creo que va a asumir Pedro Luxen, con lo cual se completa ese número. De los 24 hay 10 que están en contra decididamente desde el vamos de este proyecto, más el voto de Pedro Muñoz 11, que lo ratifica si no hay modificación al proyecto original, y de Claudia Barrientos, que no también lo ratificó en la sesión, por eso no tenía en las manos. O sea, estaríamos 12-12, desempata Leguizamón. Hoy hay escenario de RIGI en Santa Cruz. ¿Y por qué hay escenario de RIGI? Porque desempata el vicegobernador. ¿Y por qué desempata el vicegobernador? ¿Por qué digo que es político este tema? Porque hay dos diputados, el diputado de Perito Moreno y el diputado de Los Antiguos, que fueron elegidos en la lista de Unión por la Patria, y que si estarían de este lado, estoy seguro que fervientemente estarían diciendo que no al RIGI, pero como están del otro lado y no sé por qué motivo, porque no los he escuchado, están fervientemente para levantar la mano aprobándolo. Ahí está el eje de la cuestión. La gente votó una cosa y la Cámara va a sancionar otra. ¿Por qué? Porque hay un transfugismo político de dos representantes de pueblos, que yo no sé qué beneficio para Los Antiguos y Perito Moreno traerá el RIGI, porque me temo que no van a ir a proyectos mineros en la magnitud de estos, en la magnitud que habilita el RIGI de inversiones. Pero bueno, ellos sabrán por qué están ahora siendo los responsables, porque si estarían de este lado, no habría RIGI en Santa Cruz. Al menos se hubiera obligado a debatir un régimen provincial, un régimen que tienda a cubrir. Miren, hasta Río Negro, que adhirió al RIGI, ayer o anteayer, el gobernador anunció el envío a la legislatura de un proyecto provincial de fomento a las inversiones en Río Negro. Entonces, ¿por qué? Porque hay que ir a buscar más de 200 palos verdes, ¿eh? No sé en qué lugar del mundo están, pero en cambio, inversiones menores que garanticen y fomenten empleo. Acá olvídense del 70-30, todo eso con el RIGI fue, ¿eh? Acá no sé, tampoco sé muy bien si se está cumpliendo en cabalidad, pero la verdad es que con esto, listo, chau. Entonces, bueno, estos son los problemas que hoy tenemos, producto de este abandono de dos personas que hicieron campaña con una bandera y hoy levantan otra y desnivelan el número en la legislatura, desgraciada y lamentablemente. Usted dice de aquel lado o de este lado, y entiendo que es el Bloque por Santa Cruz y Unión por la Patria. ¿Y usted usted salió del bloque de Unión por la Patria? ¿En qué lugar se ubica? ¿O en este caso del RIGI está justamente, tiene la misma postura que Unión por la Patria? Claro, cuando nosotros nos salimos del bloque y dimos los motivos por el cual nos fuimos, tanto el Chino Alegría como yo, estamos planteando otra cuestión que está por fuera de la legislatura, es una cuestión que debe debatir el peronismo. Pero dijimos clarito que en casos como este, nosotros, a ver, si hay alguna cosa que tenemos que discrepar con el bloque de Unión por la Patria, lo haremos, pero en este caso compartimos los argumentos que esbozan los compañeros y las compañeras ahí adentro, por lo tanto vamos a acompañar. Nosotros todo lo que sea discusión que traiga beneficios para Santa Cruz, estamos dispuestos a analizar y eventualmente acompañar. Pero no se está dando, este no es el caso. Este es un caso en donde nos va a encontrar juntos y bueno, así como este, serán muchos a lo largo de los 3 años que faltan. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con nuestra decisión, y nuestra decisión es conformar otro bloque, claramente. No lo estamos haciendo ahora porque está fuera de la agenda de todo el mundo y vamos a esperar el tiempo parlamentario para poder hacerlo, pero mientras tanto vamos a votar en consecuencia con lo que es el peronismo. Nosotros somos peronistas y ese
esa percepción de lo que es esta provincia, ojo, y claramente aceptamos que la gente nos puso en la oposición, ¿eh? Acá nosotros no gobernamos. Acá esta provincia cambió de signo político porque la sociedad lo decidió, y la nación cambió de signo político porque la sociedad lo decidió. Entonces, hay que aceptar lo que las urnas manifestaron. Por eso vuelvo a insistir que esas urnas, en el caso de la legislatura de Santa Cruz, hoy están subvertidas, porque no es lo que votó la gente. La gente votó un equilibrio, y ese equilibrio se rompió con una foto en el mes de enero, creo, qué sé yo, Sí. ahí en los antiguos, con el ex ministro de Trabajo, con la ex presidenta del bloque de SER, y con tres vecinos que decidieron que a partir de ahí, no sé por qué, pero bueno, muchos no lo han explicado, pero bueno, entiendo que ellos dejaron de lado su eje de campaña y pasaron para otro lado. Bueno, ellos sabrán y tendrán que dar, en este caso, con el voto que eventualmente hagan, no quiero adelantarme, pero no los veo votando en contra. Así que tendrán que dar las explicaciones del caso. Bueno, sería importante que hablen en algún lado, que digan, que expliquen, pero bueno, ya no es nuestro problema. Está hablando el diputado Daniel Peralta, exgobernador de Santa Cruz, y está reseñando los casos de los diputados por el pueblo de Los Antiguos y de Perito Moreno, Fernando Pérez y Cristian Ojeda, quienes fueron votados por Unión por la Patria, pero que en febrero ya habían oficializado su adhesión a el oficialismo provincial, que es el bloque de Por Santa Cruz. Usted dijo anteriormente que el RIGI no es un tema o el tema que le preocupa a los santacruceños, y yo, haciendo referencia a un grueso del mundo del trabajo de nuestra provincia que tiene que ver con el estatal, con el municipal y con los reclamos salariales que hoy se están dando, con la contrapartida, ¿no?, del gobierno señalando que lo que se ofrece es lo que se puede, con un gobierno nacional que dice no hay plata. Y una canasta básica, sobre todo, ¿no?, que es lo que nosotros tomamos para referenciar si un sueldo o dos en un hogar alcanzan y para cuánto alcanzan. Evidentemente, el que no está por debajo está ahí nomás. ¿De dónde el debate en lo político, por dónde debiera pasar para encontrar esos recursos que faltan y poder generar las condiciones necesarias para los trabajadores de nuestra provincia? ¿Por dónde cree que usted, o por dónde entiende usted que pasa justamente ese debate? Sí, agregale a eso que no alcanza el salario, agregale las tarifas, y agregale los alquileres y agregale la vestimenta, con lo cual acá es una situación muy delicada y muy difícil. Si no, cualquier comerciante de Río Gallegos y de Santa Cruz te lo puede decir, comercios que ni siquiera abren caja en algún día. Acá se trata de que evidentemente la posición ante el gobierno nacional, a mi criterio, debería ser mucho más firme. ¿Por qué? Porque si nos deben 70.000 millones de pesos, que significan aportes, que significa la eliminación del FONID, que significa que eso impacta en la salud, porque después estamos prohibiendo medicamentos, estamos prohibiendo derivaciones, estamos prohibiendo una serie de cuestiones que obviamente parten de la base de la escasez de recursos. Los hospitales públicos son siempre requerimientos no solo de políticas públicas, sino también de insumos, de recursos, y esos recursos es plata. Y lo mismo pasa con la educación, y lo mismo pasa con otros aspectos de la vida diaria de los santacruceños. Entonces, acá obviamente los municipales reclaman mayores salarios, los municipios se quejan porque la coparticipación y las regalías bajan, porque la caída en la producción de YPF tiene un impacto tremendo sobre el reparto de regalías petroleras, y porque el consumo interno ha caído estrepitosamente. Entonces, si te cayó el consumo interno, si vos no tenés actividad, la actividad privada se resiente obviamente tremendamente, y a eso le agregás también de que los recursos, porque la transferencia de un modelo de empleo público, o mayoritariamente empleo público, salvo la operación petrolera, la operación minera y otros, la pesca, el turismo, que ha caído también en forma
escandalosa. Pregúntenle a la gente de Calafate qué es lo que está pasando con las reservas, inclusive. Pero a ver, si a todo eso, salir de un modelo a otro, implica obviamente tensión. Y yo entiendo que el que gobierna tiene que tomar decisiones. O sea, esto de buscar consenso es muy fácil decirlo, pero después cuando vos gobernás, tenés que en algún momento tomar decisiones. Si no alcanza para la pauta salarial, bueno, con los números sobre la mesa, ver de qué manera se agregan los recursos para que volver a levantar esa expectativa que tuvo siempre nuestra gente de tener salarios acorde a lo que son estos gastos que tiene cualquier familia. Bien, no está pasando eso. Ahora, acá entonces hay dos caminos: o seguir para adelante con esta decisión de cambiar un modelo que te puede llevar años, y mientras tanto, el tejido social de Santa Cruz se va a poner tenso, más de lo que está, claramente, porque, a ver, el Estado debe garantizar, entre otras cosas, este acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a la justicia. Entonces, cuando vos ves que hay achiques en muchos aspectos, eso va a tener una consecuencia que no es deseable. Tenés la obra pública parada, si es que existe obra pública, y tenés represas indefinidas, o sea, no se define esa situación. Entonces, hay una serie de cuestiones estructurales que evidentemente están teniendo un impacto muy negativo. Bueno, yo no puedo decir no puedo decir que el que gobierna quiere hacer las cosas mal a propósito. No lo puedo decir. Pero bueno, lamentablemente el resultado es el que estamos viviendo y no es favorable. Bueno, hay que ver la sociedad hasta dónde admite esta licencia social, ¿no? Daniel Peralta, buen día. Héctor lo saluda y quería consultar. ¿Cómo te va, Héctor? Bien. Usted con esa mirada tan amplia que tiene también por experiencia, ¿no? Hablemos de energía un poco. ¿Fue apresurado y quizás faltó determinación como tal lo hizo Chubut con la salida de YPF de Santa Cruz? Y también preguntarle cómo ve la actual coyuntura que tiene ICRT con la nueva gente que ha asumido, ¿no? Con mucho gusto te respondo. Mira, la CAI, no sé si fue apresurada o no, porque entiendo que hubo una decisión política y entiendo que en el nivel, el gobernador recibió al presidente de YPF a principios de año y acordaron la salida, o al menos eso es lo que dijo Marín, es lo que yo escuché, y lo que fue a decir a Comodoro, a las cámaras de empresas del Golfo, que agrupa la mayoría de las pymes y las contratistas petroleras, de que YPF se iba. Y que eso estaba acordado, y lo escuché también al gobernador decir lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasó después? No lo sé. ¿Qué está pasando ahora? Tampoco lo sé. Lo que sé es que la caída en los niveles de producción, la caída es escandalosa. YPF se va a ir dentro de unos días, el 1 de enero, no es mañana, no es el año 3000, es dentro de unos días. Y se va a ir porque ya se lo dijo a sus accionistas y porque bajó todos los niveles de expectativa para el 2025, y si no hay en el camino o no hay pronto una solución de quién lo reemplaza, cómo lo reemplaza o qué van a hacer con la misma operación petrolera, no solo están en riesgo los puestos de trabajo, que yo estimo que el primer preocupado es el gobernador, que es un hombre del palo, y que ahí tiene su vida puesta. Entonces yo no veo que esto, lo que no entiendo es por qué llegamos a esta situación y por qué se está permitiendo el daño que se permite sobre los recursos de ingreso a Santa Cruz, que después se reparten en regalías y en coparticipación. Eso no lo entiendo. Y realmente hay trabajadores en la casa cobrando el sueldo pero sin laburar, y hay gente que tiene miedo a perder el empleo. Entonces, bueno, hay una organización sindical en el medio, pero hay más, está Camionero, está la UOCRA en Yacimiento, bueno, está Petrolero Jerárquico, pero bueno, no, la verdad es que no sé por qué se permitió que YPF llegue a estos niveles de producción casi cero, en lo que hace, y de inversión prevista menos cero. Entonces,
hay que resolver este tema. Acá no me parece que esto se resuelva por inercia. A lo mejor sí, pero yo no entiendo esto. Y luego, la situación en el yacimiento es muy delicada, es compleja, porque ahí la provincia puso al interventor, el interventor tiene que poner en marcha la central, y la central, bueno, no está en marcha. Supongo que debe haber gestiones para dilatar ese famoso término de los 3 meses, que era eso la muerte. Entiendo que eso, a lo mejor hay algún acuerdo con el gobierno nacional, no lo sé tampoco. Y bueno, los compañeros y las compañeras y cruzan los dedos todos los días a ver por si les pagan el sueldo o no. Claro. Pero plan de desarrollo productivo no conozco. ¿No le han consultado tampoco sobre ese retrato? No, mira, yo tuvo la deferencia el actual interventor de venir a verme, de charlar un poco antes de asumir, después de asumir, y bueno, yo le di mi perspectiva, le expliqué, le dije cómo veía yo la situación, cómo la había dejado, y el año que se perdió con Decut, con el cuento de los barquitos, que se iban a exportar, que nunca se exportó nada, y ahora vamos a una subasta de las toneladas de carbón que no sé qué valor tendrán a esta altura. A ver, tiene que haber una mirada integral del yacimiento, pero bueno, tenés un gobierno nacional que descree de eso, ojo ahí, ojo, porque tenés un topo, que es el presidente, que descree de esto y no tiene ninguna simpatía por ICRT ni por ninguna empresa del Estado, ningún organismo del Estado. Entonces, yo entiendo que ahí hay un límite que es muy delicado, y que yo espero que haya, porque hay consentimiento de los trabajadores, siguió sacando carbón, pero bueno, a los muchachos les faltan elementos para trabajar, hay algunas cuestiones que hacen al ordenamiento integral de la empresa, desde los talleres centrales hasta el puerto, pasando por la central, y fundamentalmente ver cómo se pone en marcha la 240, que en definitiva es lo que va a dar certeza, y que va a dar, inclusive esto que hablábamos un ratito antes con ustedes, de ver de qué manera se puede volcar parte de esa energía que genere la central. Eso debería ser un acuerdo con el gobierno nacional, para que se vuelque en Santa Cruz y permita la erradicación de industria, ¿no? Que es lo que está buscando en el gobierno, por lo que se lee y por lo que se dice. Pero bueno, es compleja la situación ahí, es una situación es una situación para analizarla en profundidad y básicamente ver los próximos pasos, porque se termina el año y porque el año que viene es un año que va a arrancar complicado, un año electoral, un año donde las tensiones pueden ponerse más ásperas, y en el medio ahí hay 2.100 familias, como hay tantas familias que están esperando la reactivación de represas, y tantas familias de la actividad petrolera que están esperando también de que haya una definición respecto a la salida o no de YPF de Santa Cruz. ¿Cómo le va? Le habla Rodrigo Arredondo. Muy buen día. ¿Cómo está, Rodrigo? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? 2 preguntas de lectura política tengo para hacerle. La primera es, usted dijo que el escenario del RIGI está dado, en eso estamos de acuerdo por el tema de las manos, pero al oficialismo le faltó la mano de Pedro Luxen. Quería preguntarle a usted, ¿qué cree que pudo haber pasado puertas adentro para que el diputado no esté presente en un momento tan crucial? Si para usted fue impericia, fue un desacuerdo entre Vidal y Luxen, hubo una interna. Y otra pregunta... No, me estás metiendo en un lío. Yo la verdad que no puedo hablar ni por Luxen ni por Vidal. No, pero lo que sí le pregunto porque... claramente quedó demostrado de que no solo en eso. Mirá, cuando se llamó a los sindicatos de apuro para decirle que había modificaciones al proyecto original, mi pregunta es, ¿el gobernador sabía de esas modificaciones? Porque yo, la verdad es que no tengo muy claro de que el gobernador haya autorizado un esbozo de un nuevo proyecto. De hecho, estimo de que en la sesión del 12 se va a tratar de votar por parte del oficialismo el proyecto que está en artículo 64, o sea, tal cual entró a la legislatura. No veo mucha disposición para hacer cambios, Me parece que se quiso disfrazar
un poco la impericia o la falta de acuerdo o los desacuerdos que existieron ahí, tirándole el fardo al bloque opositor, que no sé qué sé yo, que la gente de Grasso, que bla bla, o que a ver, yo no vi ningún disturbio en la Cámara, la verdad, honestamente les digo, si no, hubiera sido el primero en ir a pedirle a la gente algún gesto, pero no lo vi. Y después, por otro lado, a ver, por otro lado, las manos no la tenían. Se los dijo el propio diputado, uno de los diputados que estaba en la reunión ahí, con el vicegobernador y el presidente del bloque, no me acuerdo si fue Bofi o quién, que no tenían las manos, se lo dijo a los sindicatos él, o ellos se lo dijeron, no nosotros. Entonces, a ver, creo que ahí hubo una desprolijidad. Discúlpeme, pero ¿por qué se tardó tanto si no tenían las manos? Porque el mediodía, si no me equivoco, encontraron un cuarto intermedio y terminaron 12 horas después. Por eso la pregunta. Es que otra pregunta que deberías hacérsela a Leguizamón. Pero usted que tiene experiencia, la pregunta es más que nada, usted que tiene una experiencia vasta, ¿qué lectura política hace de esto que está pasando? No, es mala la lectura, porque ¿sabes por qué? Porque la gente estaba afuera. Está bien, no había 20.000 personas, pero aunque hayan habido 10, 50, 100, 200, 300 vecinos representados por sus sindicatos, hay que tener en cuenta también eso, porque, mira, nunca, nunca se puede predecir lo que puede pasar, no hay que tirar de la cuerda en estas cosas. Mira, que hagan esperar al otro bloque, al caso del bloque Unión por la Patria, 6, 7, 8, 10 horas, bueno, se ha hecho anteriormente también. Eso a mí no me merece un análisis. Yo, a ver, entiendo de que si estaban, yo creo de que hubo un análisis de querer convencer a la diputada Barrientos. Y si hubiera sido así, y ella hubiera modificado su intención de voto, desempataba el vicegobernador. Creo que no lo lograron, o no sé si la diputada, yo no la vi, después la saludé en el pasillo, estuvimos charlando brevemente, ahí a las 3 horas del cuarto intermedio, pero después no la vi, no sé si estaba, si se fue, entiendo que debe haber estado, porque si no, si ella se iba, habilitaba también convocar y también desempatar al vicegobernador, ¿se entiende? Sí. Entonces, yo no sé, la verdad es que, mira, gran parte de todas estas preguntas no te las puedo contestar con certeza, y para qué vamos a estar gastando aire y tiempo, porque yo no sé qué es lo que pasó allá adentro. Sí, serían... la verdad es esa, porque si ahora está la mano de Pedro Luxen, también yo entiendo que el hombre es una pieza del gobernador y que si se lo hubieran pedido hubiera estado. Algo pasó ahí, pero no sé qué. Peralta, esta circunstancia o las circunstancias imperantes en Santa Cruz se rigen o se contextualizan en un ámbito o en una mirada mayor, ¿no? Que tiene que ver con la política a nivel nacional. ¿Cómo analiza este año que ha pasado de Javier Milei en un fenómeno evidentemente inesperado, no solo para la política, sino me parece para los analistas, para los consultores? Porque no sé si alguien vaticinaba esta dualidad, ¿no? En una imagen que parece consolidarse, pero también que otras miradas dicen está a nada de eclosionar esta gestión nacional, o en algún momento toda esta cuestión ficticia de calma financiera va a volar por los aires y otra vez Argentina va a estar en una situación absolutamente más crítica de la que se encuentra hoy por hoy. Pero usted, que es un actor político de la vida política, un actor antiguo de la vida política, digo, ¿cómo analiza lo que está sucediendo? ¿Y qué piensa que puede llegar a pasar a futuro también? Otra pregunta que es para Tuzán, más o menos. No, porque, a ver, yo entiendo que la política tiene que ver también con el análisis y la previsión de lo que se viene, ¿no? Entendí. También hay un peronismo allí que se está debatiendo. Usted dijo, somos peronistas, sin embargo, la identidad peronista tampoco está definida como un contrapeso cierto hoy por hoy, me parece, ¿no? Totalmente de acuerdo, eso es así. Me parece que, mira, yo no soy de los que piden que se viva haciendo autocrítica, pero acá dentro del peronismo faltó una autocrítica de los actores centrales de lo que fue perder la provincia de Santa Cruz. Yo no la he escuchado, a mí nadie me la dijo.
quizás por haber estado encerrado en la cuenca, garantizando la elección de Sergio Massa, en Turio y en 28 y con la empresa en el hombro, no me dio tiempo a ver la realidad del resto de Santa Cruz, pero bueno, acá se perdió, y mal se perdió. Entonces, esa autocrítica no se ha dado. Y si bien, les vuelvo a repetir, no, dale con la autocrítica, no, pero hay que hacerla alguna vez y sincerar algunas cuestiones, porque si no, hacia adelante va a ser más difícil aún el camino. Punto. Respecto a la política nacional, y mirá, este país llegó a estar sin moneda. Cuando asumió Néstor Kirchner, este país estaba sin moneda y desvalorizada la política con el que se vayan todos. La verdad es que Néstor le devolvió a la política la centralidad en un país devastado. Entonces pudo unificar la moneda, volver al peso, terminar con los papelitos de los Lecop y compañía, y fue andando con esa base del 20% de los votos, ¿no? Bien, que al año ya era totalmente distinta en la percepción popular. Bueno, Milei es como ustedes lo están definiendo, como vos lo definiste. Qué sé yo, el tipo se consolida en una imagen, a pesar de tener a los jubilados desesperados, a pesar de haber cortado el ingreso a la vivienda, a pesar de haber hecho todas las cosas que ha hecho sobre el salario. Lo de la inflación es un cuento chino, porque las cosas suben y suben, pero al margen de que suben y suben, lo que no suben en consecuencia son los salarios. Con lo cual es un tipo que descree la industria, que no va a la... Mira, yo con la Unión Industrial siempre tuve muchas diferencias. Son unos tipos muy pícaros al momento de la ganancia. Esos alguna vez fueron empresarios ricos y empresas pobres. Entonces, yo tengo mis diferencias también ahí. Pero el tipo no le fue, el tipo no, la industria nacional, olvídate, porque atenta contra incluso las empresas madres de la industria nacional. Pero bueno, la percepción es que tiene aún esa licencia social, que no se cae y que mantiene imagen, incluido en Santa Cruz. Yo sé que por ahí me están escuchando gente diciendo, este tipo que dice, yo lo voté a Milei, lo voy a volver a votar. Y bueno, y sí, puede volver a pasar indefinidamente, hasta que algún proceso de esta historia se detenga y la gente retire esa licencia social, y bueno, ahí veremos a ver qué es lo que surge. El peronismo debe recuperar identidad, y debe recuperar identidad con fortaleza, volviendo a ver de qué manera se convoca una sociedad que es totalmente distinta a la que fue en el 2003, en 2007, a ver, esto va cambiando, y las nuevas generaciones tienen otra visión quizás muy distinta a la que podamos haber sostenido en esos tiempos. Bien, es así, esto es así, es creer o reventar. ¿Hay un veranito financiero? Sí. ¿Hay apoyo de organismos internacionales como el caso del Fondo Monetario, que obviamente hay apoyo porque quieren cobrar? Sí. ¿O más endeudamiento? Quizás sí. ¿Hay poca resistencia de las organizaciones sindicales en el país, porque por algunos no saben para dónde disparar, porque dicen vamos al paro y la gente por ahí no para, o no paramos y la gente le exige el paro? Bueno, hay también una deuda de la dirigencia sindical, pero y como de la política y como de la social también. Pero bueno, las cosas son como son. Mira, la única verdad es la realidad. Y en esto entonces hay que ver cómo la sociedad va marcando sus tiempos. A ver, si uno pudiera decir las cosas a ver, si Massa hubiera sido presidente, el yacimiento no estaría en las condiciones que está. El propio gobernador de Santa Cruz hubiera tenido un trato distinto, quizás, con un tipo que tenía otra visión del interior del país, o de lo que es la cuestión federal, que no es un tema menor. Pero bueno, Massa no es presidente, no fue, es Milei, y tiene 3 años más por delante, la gente lo está bancando, y lo que está pasando, porque vamos a hablar francamente, lo que está pasando acá es una transferencia que no sé dónde va a terminar, de expectativas políticas, y esa transferencia se ha dado con este hombre,
y el tipo va para adelante. Entonces insulta a los periodistas, le dicen sobrados a todos, dice que el Congreso es un nido de rata, bla, 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 y después negocia por un lado para sacar tal cosa, con la casta, ¿no? Como dicen, bueno, y a veces negocia, a veces no, tiene adentro una mezcla, la verdad. Dice que Caputo es el mejor ministro de la historia y hace un año atrás decía que era un inútil, que no servía para nada y que endeudó el país gratis, pero bueno, pero ya está. Esa es la realidad que hoy tenemos. Entonces, lo que acá nosotros podemos plantear desde el rol de oposición que nos dio la sociedad, y que eso es un tema que debe darse en un debate interno, pero con altura de miras, para ver de qué manera, bueno, no solo dentro del peronismo, sino en todo el campo nacional, se puede volver a evaluar una alternativa que sea alternativa, valga la redundancia, a este modelo que a mi juicio es para muy poquito y que está empobreciendo a muchísima gente y a muchos sectores de la vida del país. Este es mi pensamiento. Respecto de ello, en Santa Cruz, ¿cuáles son las bases a las que debe volver el peronismo, si es que así lo entiende? ¿Y cuánto pesa la discusión, más allá de la discusión de las ideas, la discusión de nombres? Porque entiendo que en el bloque o en el espacio que usted integró para las elecciones hay muchos nombres muy pesados que seguramente cada uno se presuma líder o conductor, ahí va, conductor, y allí hay también una pelea que termina en muchos casos obturando el debate doctrinario, si se quiere, y nos ponemos a hablar de apellido, de González, de Fernández, de Ramírez, y dejamos de hablar de lo básico, ¿no? De lo esencial. Qué buena palabra esa, obturando. Yo comparto eso. Acá no debe haber pijoterismo a esta altura. Para no hablar de nombres, lo que tiene que hacer el peronismo es compulsar en forma interna a quién los afiliados al PJ, en principio los afiliados al PJ, y luego los demás integrantes de este espacio que se podrá conformar a futuro de un espacio provincial distinto al actual que gobierna, bueno, debe darse en función de legitimar. Mira, acá todos deben pasar por la urna, todos. En donde quiera manifestarse algún dedo para, ¿viste ese tema, el dedo bueno, el dedo malo? A ver, sí. Bueno, no va, ya está. Entonces, ¿podría haber sido útil en algún momento? Y quizá, pero no lo es, a cuenta de los resultados que se han tenido. Hoy, a mi juicio, no lo es. Hoy hay que votar. Dentro del PJ, elegir las conducciones locales, provinciales y demás. Los compañeros que están en la gestión, Pablo Grasso, Javier Belloni, el Darío Mena, Aldo Aravena, que son los entiendo yo, hoy aquellos que están gestionando en nombre de Unión por la Patria. Algunos ya no están, que fue, bueno, ¿para qué vamos a volver con la historia? Entonces, bien, esos compañeros tienen responsabilidad de gestión. Depende de ellos y del éxito o no de su gestión al frente de estas comunas, sus posibilidades hacia adelante. Pero son compañeros que tienen muchos votos. Entonces ahí amerita una visión de integración, de discusión y de ver los liderazgos dentro del PJ hay que definirlos votando. Y los liderazgos y las futuras candidaturas hay que definirlas votando. Evidentemente vamos a una elección sin paso, a una elección de diputados nacionales que va a haber compulsa interna, entonces hay que resolver eso. Hay que resolverlo y hay que votar, y si hay 10 candidatos, habrá 10 candidatos, y si hay 2, y si hay 1. Pero bueno, los consensos famosos que se han buscado a lo largo de la historia, la lista única y todo lo que hemos vivido, no van en este tiempo. ¿Vidal es peronista? ¿Vidal tiene peronismo en sangre, según interpreta usted? Bueno, históricamente él fue secretario general, hizo los dedos en B, Garrido y algunos de los integrantes de su espacio político, digamos, tienen un pasado peronista. ¿Usted identifica peronismo en parte de su propuesta o del desarrollo de su gestión?
Esta mañana están picantes ustedes con las preguntas porque... No, pasa que no hablamos hace mucho, entonces Sí, aprovechamos. Sí, pero pregúntenme de fútbol y no de Boca, de fútbol de la selección, pero a estas preguntas ustedes me ponen... Bueno, pero no le escapo a la Angélica. A ver, mirá, una cosa es lo que se dice, quien gobierna demuestra dónde está parado con los hechos concretos de la realidad. Si vos podés decir que sos muy peronista, pero bueno, no lo escuché a Claudio decir eso, al menos de que está en funciones. Y anteriormente, la verdad que yo siempre tengo el concepto de quien nace en un sindicato y está dentro de un sindicato, puede ser un hombre, quizá algún ejemplo haya de pensamiento a la derecha, pero la mayoría son compañeros del peronismo, el sindicalismo es una fragua de dirigentes peronistas. Bueno, no sé si es este caso puntual, yo veo que él a veces toma medidas que tienen orientación peronista y otras que no. Yo no, a ver, el caso, por ejemplo, de esta multa que se le ha aplicado al sindicato docente. Cuando uno está en funciones, la multa es una opción pero tenés que pasar el camino de la ilegalidad del paro, del arbitraje obligatorio, del laudo obligatorio, y por ahí te queda al final la multa si no hay acuerdo. Ahora, mira, les voy a comentar algo que alguna vez me dijo Noemí Real, la mejor secretaria de Trabajo, a mi juicio, de la historia, bueno, Perón, después de Perón, ¿no?, que fue también secretario de Trabajo y Previsión. Me explicó que cuando un gobernador, en función del Pacto Federal de Trabajo, aplica una multa a una organización gremial, que ya es un tema delicado, nunca debe esta estar percibida como que tiende a quebrar al sindicato. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque el sindicato es el abogado del laburante. El sindicato es tu abogado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, ahí hay extremos, ¿te das cuenta? Después, bueno, las políticas hacia las empresas del Estado, no sé, yo si fuera un gobernador peronista, como yo entiendo, hay en el país, no tantos, pero algunos quedan, yo tendría quizás me hubiera parado en forma diferente ante Milei, pero bueno, yo no soy el gobernador y él sabrá las presiones que tiene y las consecuencias que esas presiones pueden tener en la vida de los santacruceños. Ahora, si él se define como peronista o no, la verdad que no sé. En el gobierno hay un montón de gente, de compañeros y compañeras, algunos me han acompañado en mis gestiones, otros no, pero que se dicen peronistas. Entonces, evidentemente, el mismo Sergio Acevedo. El otro día leí una nota muy interesante a Sergio, donde él dice que es un opositor frontal a Milei, pero que lo entiende a Vidal, que Vidal tiene que negociar porque es el gobernador. Ahora, él se define como un opositor a Milei y se define como un peronista, dice, no soy dogmático, pero mi referencia es Juan Perón. Bueno, entonces, a ver, ahí tenés otro ejemplo. ¿Se entiende? Hay de todo en esa coalición que llevó a Vidal al gobierno, hay de todo, hay gente antiperonista dentro también, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, sí, pero sí, está bien, pero el hombre supongo que estará haciendo equilibrio, supongo yo, que tendrá un equilibrio que te toca en todas las coaliciones de gobierno, cuando vos tenés que ir atando partes que no son propias de tu interior, de tu pensamiento interior, pero que te llevaron a vos al gobierno. Entonces, bueno, ahora todos deben querer también tener algún grado de representatividad en los cargos y en la propia función y en la elección de políticas públicas. Entiendo que así es, pero bueno, nada. Hay cosas que debe contestar él. Yo, la verdad, muchachos, no soy un exégeta de Vidal y tampoco pretendo ser de nadie, salvo de mí mismo, ¿no? ¿Qué es eso? Por último, aprovechando que estamos en contacto con el ex gobernador Vidal, el Peralta, perdón, el ex interventor también de ICRT, actual diputado provincial, con quien ya hemos hablado 45 minutos en esta mañana. Si sonara su teléfono y lo convocaran a formar parte del gobierno provincial, ¿qué diría? Y que no, porque
A ver, yo puedo tener una buena relación con el gobernador. ¿La hecho, le tiene? deseo lo mejor. No, sí, no tengo una. A ver, no soy un no, yo no, a ver, muchachos, no soy un. Yo no soy amigo de Claudio, amigo es Pedro Lusen y algún otro amigo de su vida. Tampoco soy aliado político. Yo estoy parado en un lugar donde nos puso la gente a un espacio. Por eso reniego con estos dos chicos de Perito y los Antiguos. Sí. Pero es una forma por eso digo reniego, ni siquiera me enojo. Yo a esta altura no me enojo con nadie. Me enojo con las desigualdades y las injusticias. Pero, Con Boquita se bueno, enoja. ¿Cómo qué? Con Boquita se enoja. No, eso me tiene enfermo, olvídate. Olvídate. No soy más crítico Riquelme porque le doy manija a los macristas, si no estaría la vez enfrente todo el día. No, pero al margen de eso, no sé, mirá, yo tengo una relación, el gobernador de vez en cuando me habrá consultado algo y yo le di mi parecer, después si lo hizo o no, eso no sé. La verdad que le di mi parecer sobre YPF, sobre ICRT, sobre cómo mi visión sobre lo que es mi ley, pero bueno, nada, tampoco que hablamos toda la semana, creo que hemos hablado tres veces desde que él asumió, y lo hemos hecho siempre en un marco de respeto. No me gusta a mí ser quien le desee lo peor a este gobierno. ¿Por qué desearle lo peor a ustedes, a la gente? O sea, después, si uno está de acuerdo o no, bueno, habrá tiempo en las elecciones, ¿no? Tampoco, lo que pasa es que acá votando cada 2 años es todo un desatino también. Alguna vez habría que ver de modificar esos calendarios electorales para unificar elecciones, menos gastos, menos problemas y demás. Pero bueno, eso es otra historia. Yo creo de que no puedo aceptar un cargo en este gobierno, no lo haría, no lo haría, pero por convicción no lo haría, y mucho menos algún cargo que tenga que ver con este gobierno nacional, al que yo claramente me pongo como opositor franco, directo, llano, y sin vuelta, porque acá tampoco hay que tener mayores expectativas de algo que no se pueda dar y no se va a dar. Entonces, yo creo de que hay cuadros técnicos y políticos, no son muchos, uno ve la conformación del gobierno y no son muchos, y hubo cargos ocupados por espacios como Encuentro Ciudadano que después se retiraron, caso del Consejo de Educación, y habrá algún otro por ahí, en algún directorio, en algún lugar. Cuesta armar equipos de gobierno, yo lo sé por experiencia propia. A mí me renunciaba un ministro y después, pues no es poner otro ministro al segundo y medio, sino cómo armar los equipos, bueno, es todo un laburo. Bueno, aún estamos sin ministro de Trabajo y sin ministro de Gobierno, desde que es medio indefinido lo de Pedro Luxe, porque bueno, no está, pero qué sé yo, tampoco hay un nuevo ministro, que supongo yo que habrá pronto, pero bueno, son estilos de gobernar. A lo mejor el gobernador ocupa esos lugares él propio o con gestión de secretario o subsecretario, la verdad que no sé, pero bueno, esas son cuestiones que son propias de una personalidad que bueno, hoy gobierna Santa Cruz, tiene 3 años más por delante y en esos 3 años debería dejar las bases de esto que él cree es el paso de un modelo a otro, industrializando la provincia o dándole mayor valor agregado a nuestros recursos naturales, que es, por lo que lo escucho, es para el lado donde lo va. En el camino van a pasar tantísimas cosas que él tendrá que manejar con muñeca política, tendrá que manejar exponiéndose muchas veces, tendrá que aceptar la crítica muchas veces y tendrá que aceptar de que cuando uno gobierna tiene evidente y necesariamente el efecto de lo que yo llamo espejo, que cuando él hace una cosa, automáticamente del otro lado se hace otra, porque así es la política, así es la vida también, ¿no? Como dice el Dibu en esa propaganda que dice, cuando se encuentran 2 argentinos uno piensa exactamente distinto al otro, y si mate amargo, mate dulce, bueno, le toca
a Vidal gobernar esta provincia hoy, una provincia que es noble, que es amigable, que necesita cercanía de quienes la gobiernan, y bueno, cada uno le da su estilo y su impronta, y a partir de ahí también las políticas públicas para que la gente no la pase mal, que ese, al final del día, es lo que debe buscar cada gobernador, o alguien que esté en un lugar ejecutivo. Diputado Peralta, muchísimas gracias por su tiempo y por estos 50 minutos largos de charla que hemos tenido. No, al contrario, gracias a ustedes, han sido muy generosos. Les mando un saludo grande a los tres y bueno, un abrazo a toda la audiencia, que tengan buena jornada. Allí pasaba Daniel Peralta, ex gobernador de la provincia, actual diputado, es cindido del espacio de Unión por la Patria, pero que en este caso el inicial o el tópico inicial de la charla, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, digamos que unifica criterios junto con el bloque y se manifiesta opositor. Hemos hablado de muchos temas que hacen a la vida de Santa Cruz hoy, política, social, laboral, y obviamente los memoriosos también contrastarán de alguna manera, en algún caso, los dichos de Peralta con lo que fue su gestión o la gestión del espacio al que él perteneció en las últimas elecciones, que ahora, bueno, está ahí en veremos, y que son válidas también, obviamente, la historia y la memoria fresca de muchos de nosotros, de los oyentes, de quienes estaban comentando, incluso también lo contrastan de alguna manera o contradicen los propios dichos, y bien valía la pena poder escuchar Siempre, una palabra autorizada muchos temas, Sí, desde la mirada de la experiencia y el Sí, conocimiento, ¿no?, de lo que es Santa Cruz y sus actores políticos. Da la sensación también que de alguna manera de otra generación de políticos en nuestra provincia, y por eso de hecho de alguna manera también convive, ¿no? Decía, charlamos cada tanto con algunos de los funcionarios, y de hecho muchos de los que fueron funcionarios durante su gestión también lo son o lo han sido durante esta. La idea es poder tratar de juntar elementos siempre para entender de alguna manera un poco más o un poco mejor nuestra Santa Cruz. ¿Qué sabor te dejó? ¿Lo escuchaste? Digamos que a nivel general, ¿qué sabor te dejó? Yo sigo pensando que estamos en una etapa de transición en Argentina respecto de la política y los políticos, que no tengo en claro a dónde va a derivar. Viste que él lo decía mucho, lo dijo varias veces, como me están pidiendo hacer futurología, aunque en realidad yo apelo a estas miradas porque la trayectoria política de más de 30 años de muchos, en este caso de Peralta, seguramente le da herramientas para mirar hacia adelante y decir, me parece que va a pasar esto o esto otro, y por eso le preguntábamos, o en base a mis preguntas venían respecto de cómo analiza el contexto macro y cómo devendrá todo eso, pero me parece que tampoco lo tienen demasiado claro. Viste que entre líneas a Peralta se le puede sacar algún análisis porque él de repente no es confrontativo, pero No, claro. ha dejado algunas sugerencias ahí al pasar que te dan la pauta de cuál es la postura de alguien que tiene la experiencia de, bueno... Sí, El tema también de está IPF, el tema de la IPF y lo de ICRT. Digo, sí, algo también ahí. está el contraste inmediato o el Sí. contraataque de quien está escuchando, no pertenece o no simpatiza con el espacio que él representa y dice, pero hermano, ustedes fueron parte de la gestión de los últimos 30 años que dejó la situación al borde. O sea, ahora se puede caer, pero no es que estaba que los que llegaron empujaron a que esto sea así obligadamente. También hay una gestión histórica de años anteriores en Santa Cruz y a nivel nacional que hay muchos de estos temas que no los resolvió. Hablando de ICRT puntualmente, tendrá mucho conocimiento, pero yo también doy crédito a aquel que dice, pero vos estuviste ahí 2 veces y no se concretó de lo que estás hablando. Y tiene razón también. Él hablando desde adentro, pero también quien desde afuera dice, pero si vos fuiste parte de lo que no...
Así que es complejo. Y le hiciste una buena pregunta, porque todo este último tiempo, siempre, en realidad, desde que empezó el gobierno hasta la fecha, siempre se supuso que podía llegar a coquetear con el oficialismo y evidentemente ya dejó claro que no. O sea que Sí. lo que pasa que, bueno, en un momento así complejo de crisis, ¿no? ¿Quién va a querer bailar con La más fea, como se dice. Pero bueno, ¿no? igualmente me pareció fue bastante claro, estuvo fue muy contundente, muy Sí. contundente fue. No lugar a dudas. 11:33 de la mañana, tenemos más entrevistas, acaparamos buena parte de la mañana con esta charla, pero rápidamente nos vamos a ir a una pausa musical y enseguida venimos con la continuidad de Arriba al Día porque tenemos más entrevistas pautadas, también tenemos que ir a la calle con Karina Taberna y nos queda un poquito más de media hora. Llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todo contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechar, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford. Llegamos a un edificio y comportándose con toda corrección, me sometieron a un breve interrogatorio que duró casi 4 horas en fracción. Se hizo muy tarde, dijeron, no hay colectivos. ¡Quédese! Por favor. A los 3 días de vivir con ellos, de muy buen modo me dijeron, váyase. Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese, Garrido, que se nos va. Pero Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido. Garrido. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Esto es Arriba el Día y continuamos en la mañana de este miércoles 4 de diciembre en Arriba el Día, acompañándote. Puedes escribirnos al 1551 60 51. Muchos comentarios en la nota recién con Daniel Peralta, el diputado que integrara el bloque o que llegó mediante el espacio Unión por la Patria a la legislatura provincial, ex gobernador. Bueno, muchos señalamientos también a la historia reciente que lo tiene a él como uno de los protagonistas, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de deporte, porque está el profe Luciano Dalla Fontana del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros respecto de un nuevo desafío para Krigal, que irá a la capital nacional del básquet, de nada más y nada menos a desarrollar el Final Four o la última instancia de la Liga Nacional de Básquet Adaptado, donde se dirimirá un nuevo campeón argentino. Profe Luciano, ¿cómo le va? Buen día. Héctor y Julián, los saludamos desde aquí, desde Radio Nuevo Día. Muchas gracias como siempre por atendernos y por charlar con nosotros. Hola Héctor, hola Julián, la verdad que contentos y enfocados en este desafío. Luciano, ¿hace cuánto que no llegaban a una final? ¿O una etapa final de campeonato? Y mirá, en primer lugar, hay que recordar que Krigal sufrió un recambio, por decirte los jugadores más importantes que ha tenido la historia de Krigal, como son Eduardo Toledo, Guillermo Ramírez, los históricos, ya no están en el equipo por una cuestión lógica, ¿no? De recambio generacional, de edad, y aproximadamente unos 4 años hace que Krigal no llega a esta instancia. El año pasado quedamos en semifinales, pero bueno, ese era el objetivo, porque tenemos gente muy joven. Debuta en esta final un chico de Pico Truncado que se llama Cristóbal Santana, que tiene tan solo 15 años, y bueno, por así decirte, jugadores como Luciano Andrade, de 21, Agustín Gómez, de 24, tenemos muchos chicos jóvenes que están, digamos, adquiriendo experiencia y bueno, vamos por el título. Luciano, qué lindo esto del recambio. Es todo un proceso de trabajo que a ti te ha tenido ocupado. ¿Y qué se sabe de los rivales? A muchos ya los conoces, y como decía mi compañero Julián acá, juegan en la capital nacional del básquet como Bahía, ¿no? Qué lindo condimento también, ¿no? No, seguro, y están tratando de que esté Manu Ginóbili en el puntapié del Final Four. Está trabajando la gente de Duba, que es el equipo de Bahía Blanca, o Manu, o Montecchia, o ambos, o Pepe Sánchez. Están tratando de que alguna de estas figuras del básquet argentino estén presentes, así que para nosotros va a ser algo espectacular. Sobre los rivales, te puedo decir a Jujuy y a Ensenada ya los enfrentamos, fueron partidos muy parejos que ganó Krigal por menos de 10 puntos, o sea que no podemos decir que somos superiores, ¿no? Porque el básquet es un deporte de momentos, de mucha concentración, y acá jugamos un partido con cada uno, ¿sí? Y Bahía Blanca está muy reforzado. Jugamos el año pasado, le ganamos al equipo de Bahía Blanca, pero ahora este es otro Duba, que tiene algunos refuerzos de jerarquía, pero bueno, también nos conocemos, todos los equipos nos conocemos, a pesar de la distancia. Con Jujuy ya nos hemos enfrentado en 2 oportunidades, así que bueno, va a ser una final muy linda, muy pareja, muy entretenida en Bahía Blanca. Profe, ¿cómo ha sido, cuán importante es, el afrontar esta instancia, aún a pesar de estar atravesando un proceso de recambio, esta transición generacional de la que usted hablaba, y ya hacerlo
a pesar de la juventud y de la falta de experiencia quizá de algunos de los jugadores que hoy integran Crigal, hacer esa transición aún así luchando un título, ¿no? Sí, no, mira, como en todos lados, la juventud te trae cosas a favor, que es la intensidad con la que uno puede defender y jugar todo el partido, que eso por ahí no lo tienen los equipos que tienen gente por ahí mayores de 35, entonces claro. Eso es lo que tiene a favor. Lo que vos decís es cierto, la falta de experiencia, los momentos cruciales de juego donde se definen las cosas y por ahí no necesitas ser tan rápido en cuanto a velocidad física, sino en cuanto a velocidad mental. Y bueno, es un conjunto, pero tenemos gente de experiencia también, porque no nos olvidemos de Cristian Torres, que si bien tiene 29 años, es un jugador muy, muy experimentado, que ha estado en la selección argentina, lo mismo que Marcos Rosa, con 31 años. O sea, tenemos creo que un combo perfecto. Yo se los digo así permanentemente. Ojalá que se lo crean, porque también eso es fundamental, creer que uno puede, de ahí parte, sacarle las dudas al jugador, porque la palabra final es una palabra fuerte, entonces hay que minimizar todo eso para que ellos lleguen bien, más que nada en lo mental, porque en lo físico estamos bien. Ajá. Y Luciano, algo que siempre le ha jugado en contra, lamentablemente, a Crigal son las distancias, ¿no? Y vos de eso, ¿qué podemos hablar? La distancia para los equipos de básquet o de cualquier disciplina en Santa Cruz, pero en estos traslados, ¿no? Porque tienen que ir a Bahía Blanca. A Bahía Blanca no hay vuelo directo desde Gallego, ¿no? Bueno, el tema más duro, más crucial que nos toca afrontar, pero no de ahora. No, siempre. Es un tema de siempre, es la parte económica, ¿no? Y sí, un vuelo a Bahía Blanca hoy es doble vuelo, tenés que ir hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Bahía, y supera el $1.000.000, más en diciembre, ¿no? Nosotros, bueno, vamos a ir por tierra, porque el presupuesto no nos da para ir en avión. Imagínate, 10 pasajes de eso superan el 70% de casi de nuestro presupuesto. Pero bueno, le buscamos la vuelta, tratamos de estar en sintonía permanente con la Secretaría de Deporte, que el gobierno provincial, también el gobierno municipal nos ha ayudado, pero bueno, nos queda muy poquito tiempo, porque nosotros el jueves 12 ya a la mañana tempranito ya estamos saliendo para Bahía Blanca, y todavía tenemos algunas cositas que no se han cumplido, digamos, porque el intendente en la fiesta del deporte nos dijo que nos iba a acompañar para esta actividad, y también el ministro Álvarez nos dijo que nos iba a acompañar, o sea que tenemos promesas de tanto de nivel provincial como de nivel municipal, a muy poco tiempo de nuestro viaje a Bahía, que todavía no se han concretado, así que esperemos que esto suceda, porque no hay mucho tiempo. Claro. ¿A partir de cuándo están jugando? ¿El 14? El 14 empieza todo, es todo contra todos, y fíjate si tienen el fixture ahí, hay un partido que va a ser televisado, que es el del día 15, el último partido. El de Duga, todavía no nos pasaron el canal de streaming de YouTube, pero ya nos confirmó también Canal 9 que lo va a retransmitir. Así que bueno, estamos a la espera de eso, porque es muy importante para nosotros, para la familia de los atletas, que también hacen mucho esfuerzo para que los chicos puedan ir a entrenar y cumplir todas
sus actividades. Así que estamos esperando eso también. Bueno, Luciano, seguiremos al pendiente. Ahora vamos a dar a conocer el fixture y los horarios que va de este Final Four que tiene por delante Krigal. Bueno, muchas gracias por difundir siempre nuestra actividad. Va a ser algo muy lindo para el deporte de Santa Cruz. Y bueno, a veces uno dice, el objetivo es estar entre los 4 mejores. No, el objetivo de Krigal es salir campeón. Y no tengo problemas en decirlo, y va a ser muy difícil, pero bueno, nuestro anhelo es volver con el título. Entonces, este equipo deja todo. Esperemos que nuestros funcionarios, tanto de nivel municipal como a nivel provincial, también dejen todo, que tengan las prioridades claras, y este equipo no puede pasar necesidades, porque es de lo mejor que hay en la historia del deporte de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luciano. Gringo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Recordamos el fixture que tiene la gente de Krigal. Sábado 14 comienza este Final Four, se dice, ¿no? En inglés. Sí, Final Four. Muy bien, muy bien. 11 de la mañana juega el equipo de Bahía Blanca, local Dúa, ante Municipal de Ensenada. 12:30 hace su debut Krigal ante Municipal de Jujuy. 18:30 vuelven a jugar Municipal de Ensenada ante Krigal. Estamos hablando el día sábado, ¿no? La primera fecha. Y a las 20 horas cierra, del sábado 14, cierra Dúa local ante Municipal de Jujuy. Y el domingo 15 juegan a las 10 de la mañana Municipal de Ensenada ante Jujuy, y a las 11:30 en lo que quizás pueda llegar a ser una final. Ojalá que sí. El local Dúa ante Krigal, y Dúa Krigal, este partido, el último de esta Final Four, va a ser Final Four. Bueno, muy bien. Yo mi inglés medio australiano. Cuando necesito dejarme los puntitos suspensivos y yo te completo. Bueno, dale. Dúa ante Krigal va a ser televisado, ahí nos decía, capaz que por Canal 9 es retransmitido, ¿no? Así que bueno, en buena hora, ¿no? Que le vaya bien. Y políticos, si prometieron, cumplan, tanto para el gobierno provincial como para el gobierno municipal. Porque una cosa es decir sí, y después va, no, hermano, no tengo. Hermano, hijo único. Claro. No, usted no se preocupe que yo, van a aparecer sí, los fondos. yo pienso que sí. Van a aparecer. Sí. Todo el éxito para la gente de Krigal. El fin de semana del 14, el otro, van a estar disputando el Final Four de la Liga Nacional de Básquet Adaptado en Bahía Blanca, la capital nacional del básquet. Nada más. Y dijo el gringo de la Fontana que capaz que está invitado, haga el tiro inicial de este Manu Ginóbili o alguno de los de la generación dorada. Pepe Sánchez vive ahí, así que podría tranquilamente estar Pepe Sánchez, Montequia, me parece. Y si no, vamos nosotros. Bueno, si se anima usted. Con ganas, sí, yo tengo más ganas de viajar que otra cosa, así que estamos. Brian no le hace al básquet, hombre. Hace mucho no. Ojo, el francotirador le dicen. Sí, no le preguntaba a Brian cuántos goles. ¿Jugó la fecha pasada? No sabés lo que pasó. Se lesionó. Hizo que lo convenció Sandro de que volviera al turno. No me digas. Sandro fue. Sí. Brian no estaba. Brian, ¿qué pasó? Me quedé dormido. Escuchame, Brian. Se durmió y no fue al turno, Brian. No, Brian. Se está abandonando de a poco. No me dejes mal con la gente de Emiratos. Ahora va por ahí. Se está cuidando. Un poquito más de música en la mañana de este miércoles. Son las 11 de la mañana, 52 minutos. Venimos con la última igual, ¿no? Un temita, tenemos entrevista, tenemos que ir a la calle todavía, así que quédate que tenemos un ratitín más de Arriba el Día.
este mundo, eso eres. Gracias. Gracias, Mex. Gracias a la banda. El árbol de Navidad brilla con luz y esperanza. Ilumina tu vida. Cerremos esta etapa de la mejor forma. Juntos. Juntos. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Estás preparado para la fiesta más grande de la Patagonia? 2 escenarios con más de 70 artistas locales, expositores, patio gastronómico y muchas sorpresas más. Vamos a vivir una noche inolvidable con los shows en vivo de La T y la M. Siguiendo la luna en su vuelta en bici. Amar Azul. En la noche me la paso divino. Trueno. Los Auténticos Decadentes. Quiero tocar la guitarra. Airbag. Ulises Bueno. Que no digan mentiras sobre los Emaneros. Pues de una sinvergüenza. ¿Y qué personajes? con ganas de ti. Río Gallegos se espera para vivir una fiesta inolvidable. Del 13 al 18 de diciembre. Río Gallegos, tu capital. Nútrete de sueños. Apasionate por lo que haces.
Concreta tus proyectos y mira al mañana. Hay mucho por hacer y vos sos parte de ello. Felices Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Últimos momentos de Arriba al Día, pero todavía nos queda convocar a nuestra movilera, Karina Taverne, que desde el móvil de Zona Franca Tech nos trae novedades. Pero antes también el diario Nuevo Día te cuenta que detuvieron a un senador. Sí, panza con verde. 200 lucas verdes, con $200.000 En Paraguay. tratando de pasar a Paraguay. El hombre es Edgardo Cuader, aliado de alguna manera del gobierno nacional por estas horas, senador por Entre Ríos, quien fue encontrado durante la madrugada pasando a Paraguay con más de $200.000 en efectivo. Y guaraníes llevaba. Y también llevaba 600.000 guaraníes, 600.000 pesos y guaraníes sin declarar. Una millonada de guita. Llevaba, no sé si eran 10 millones, algo así de guaraníes. No sé Que cuánto debe es. ser mucho. El guaraní está más alto que el peso argentino, convenga. Sí, sí, son de a miles, ¿no? Sí. Bueno, lo agarraron en el Puente de la Amistad, que une Foz do Iguazú con Ciudad del Este y con... Qué lindo recuerdo. que Puerto Iguazú, Sí. del lado argentino, allí en la triple frontera. Obviamente le dijeron, che, ¿qué onda estos dólares? Ah, no me di cuenta que los traía. No, voy a comprar unos LED, una cámara. Senadores que tienen... No contestó porque no dio explicaciones de por qué viajaba con esa cantidad de dinero y por qué pretendía ingresarlo a Paraguay, por eso Tuki detenido. Y que escuchame una cosa, vamos a ser malos y realista a la vez. A ver. Que te detenga la aduana paraguaya o la policía del Paraguay entrando al país, entrando a Paraguay. Igualmente, perdón, me parece que fue de Paraguay a Brasil, ¿eh? Ah, de Paraguay sí, a fue en la Brasil. triple frontera, pero me parece que fue Paraguay a Brasil. Que te detenga la aduana ya Igualmente sí. en que te paraguaya. tengo- Sí, es polémico. No, pero Sí. Claro, ¿Cuál le es- dejaron cuál es tu hipótesis? $1.000 y seguí, ¿o no? pasa de todo ahí. Fue porque fomentaba ese tipo de manganetas. Tramposo, corrupto. Dentro del país los legisladores Garca. tienen inmunidad. O sea, vos Claro. en Argentina, por ejemplo, un senador o un diputado no se lo puede detener, pero sí fuera del país. Sí. Así que ahora tendrá que dar explicaciones. Por lo- Fuera sin fueros. Fuera Niño. sin fueros. Este hombre, además, también, Sí. que fue Cuader, ¿no? ¿De apellido? ¿Cuader Ujú. es? Sí.
fue además también tiene una causa en Argentina por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito. Ah, bueno. O sea, no solamente, no estamos hablando de que es algo casual, sino prócer, digamos. Sí. Sí, una vez pasó eso mismo cuando Nika anduvo por la triple frontera paraguaya, lo detuvieron. Iba con verdes, pero llevaba un par de plantas de espinaca y le dijeron, che, ¿qué haces con esos verdes? No, son para consumo personal. Y era porque se iba a hacer una lasaña. Y había puesto adornos activos en el lavarropas. Claro, sí. Claro. Tenía billetes de 2 pesos en ese entonces, tenía un montón de billetes de 5 pesos, que te acordás que eran verdes. Sí. Y dijeron, ¿qué son esos verdes? No, son de 5 pesos. Pensamos que eran de otra nacionalidad. Era para comprarme una pulpa. La gaseosa. Nunca, cosas que no te van a pasar en tu puta vida, que te agarren en otro país con $200.000. A nosotros por lo menos, no hay chance. Pero bueno, lo agarraron al bueno de Cuader, que no dijo nada, no dijo por qué, ni para qué, ni a quién se lo mandaba, ni a qué paraíso fiscal lo iba a hacer girar. Llamen a Milei. Lo cierto es que ahora deberá iniciarse una investigación profunda y ver qué onda, de dónde saca tanta plata este hombre, más allá de que senador cobra una millonada de pesos, estaba haciendo una maniobra ilícita, claramente. Y había salido de Argentina ya, así que también ahí, olvídate, los controles en Argentina, poco y nada. Le mando un saludo a Anto, que vuelve de una de sus labores y nos está escuchando. Que me decía que no te insulte, que no te diga garca ni nada. Perdón, discúlpenme, ustedes son parte de los chistes que tenemos acá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No, miro móvil? ¿Móvil? Sí, yo estaba diciendo que nos íbamos a ir a un ¿Por móvil. dónde anda Alejandra de Bernal? En principio... La gente se preguntará quién es Alejandra Bernal, ¿no? No, Karina Taverne es nuestra Claro. movilera. Karina Taverne es de Río Gallegos, porque ya es nuestra. Claro. Está o se fue hasta las puertas de la Cámara Criminal Oral, desde donde nos trae novedades del caso San Felipe, que es el caso de la muerte de un remisero a quien le habían dejado un vehículo de trabajo y lo prendieron fuego. Así que escuchamos el informe de Karina, que nos trae la resolución de este caso y el pedido de cadena perpetua para el acusado. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a este contacto con el móvil. Estamos ubicados a las puertas de la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción judicial ubicada en la calle Malespina de Río Gallegos. Decirles que llegamos hasta aquí porque hoy se cumplió la jornada de alegatos. Lamentablemente fue muy rápido a primera hora y no alcanzamos a ingresar, pero de todos modos nos parece un caso trascendente por distintas aristas, fundamentalmente porque hubo una muerte, un asesinato de por medio. Y ahora vamos a estar dando cuenta de esta situación, de lo que sucedió aquí. Nos remitimos para esto a la localidad del Calafate. Primero nos ubicamos allí y esto sucedió a fines del mes de diciembre del año 2020. Allí una persona, un remisero, fue asesinado por otro hombre. Se encontró, el personal de la policía encontró un vehículo prendido fuego y lamentablemente una vez que lo apagaron, encontraron en la parte trasera de ese vehículo de alquiler a quien era su propietario, ¿no? Asesinado. Lo que había sucedido es que lo había matado un hombre a puñaladas, luego lo dejó adentro del vehículo, lo puso en la parte posterior, en el asiento trasero, y después, para tratar de desprenderse de las pruebas y demás, bueno, decidió incendiar el auto. Esa situación, ese caso, fue dirimido, fue
judicializado y en estos días se realizaron las audiencias aquí en la Cámara Oral, Criminal Oral de la ciudad de Río Gallegos. Vamos a contarles algunos detalles más de este juicio, pero lo que sucedió hoy, como les decíamos, fue la jornada de alegatos, donde cada una de las partes solicita al tribunal la pena correspondiente. La fiscal Verónica Switch pidió perpetua por el delito de homicidio agravado por ensañamiento. La defensa del único acusado es Luis Sanfilippo y su abogado es el defensor oficial, el doctor Emir Sharit Sat. Solicitó la absolución porque consideró que su defendido actuó en legítima defensa. En su defecto, también planteó que el tribunal considere el exceso de legítima defensa y también, también indicó que en el peor de los casos le elevó la solicitud a los jueces que se considere en todo caso homicidio simple esta situación. El 11 de diciembre el tribunal dará a conocer la sentencia, el fallo y los fundamentos del mismo. Respecto de algunos detalles más de este caso lamentable, por cierto, recordamos que el remisero asesinado era Fabián Esponda, que como les contábamos fue brutalmente asesinado el 28 de diciembre del año 2020. Su cuerpo fue encontrado por los bomberos en el remis que él mismo manejaba. Lo encontraron mientras se estaba prendiendo fuego ese vehículo, esto en la localidad de El Calafate. Una vez que se realizaron las pericias correspondientes y la autopsia, se determinó que el remisero Fabián Esponda tenía alrededor de 39 cortes en su cuerpo, entre las puñaladas y algunos cortes, algunas heridas más superficiales. Durante lo que fue el proceso de instrucción, el único acusado, hablamos de Luis Sanfilippo, no se había pronunciado, pero sí lo hizo esta semana cuando comenzó el juicio aquí en la ciudad de Río Gallegos y ante los integrantes de la Cámara Oral. Él reconoció haber sido el autor de este crimen, lo hizo frente a los jueces y a dos hijas del infortunado remisero, hijas que viajaron desde Buenos Aires para poder asistir a estas audiencias. Él lo que manifestó dentro de su relato, aunque sin brindar demasiadas precisiones, dijo que el remisero le vendía droga, que él lo había convocado, lo había llamado para que le provea justamente algún estupefaciente, que el remisero le dijo que no tenía en ese momento, pero que le pidió dinero para poder conseguirla. A raíz de eso, él lo que explicó, el único acusado, es que tuvieron una discusión y que él se asustó porque el remisero le mostró en su momento un cuchillo con el que finalmente el acusado hirió de muerte. Como les decíamos, tenía 39 cortes la víctima en su cuerpo, según pudo determinar el médico forense que realizó la autopsia correspondiente. Bueno, todo esto se dio aquí en la Cámara Oral y, como les decíamos, la fiscal pidió
perpetua. La defensa pidió la absolución, después también pidió, si no, que se considere el exceso de legítima defensa por estas 39 entre puñaladas y cortes que tenía la víctima fatal, y en el peor de los casos el abogado defensor le solicitó al tribunal que considere el homicidio simple. Reiteramos, el 11 de diciembre próximo al mediodía se dará a conocer el fallo y los fundamentos del mismo. Karina Taverne del Móvil, trayéndonos las novedades de este caso de Calafate. Recordarán bien porque ella hizo la historización perfecta de este crimen que se dio a fines de 2020, exactamente, donde un remisero fue asesinado en el Calafate de apellido Esponda, y en este caso se está desarrollando el juicio en consecuencia justamente de estos hechos. Nos preguntaban. ¿Qué preguntaban? A ver, ¿qué? Si nos acordaba. A ver. Yo no me acuerdo. Capaz que Rodri se acuerda. Respecto a lo que vos mencionabas de este legislador entrerriano que se dio en Paraguay. Edgardo Cuellar. ¿Qué habrá sido de la vida, me decían, de un funcionario provincial hace muchos años que fue detenido con plata en Punta Arenas y no pudo justificarla? No recuerdo quién era el funcionario o secretario de algún ministro. A ver, este es googlear y que salte al toque. ¿Mucha plata era? Capaz que funcionario todavía, sí, capaz que funcionario, no saber. Pero no me preguntaban. A ver, y que sea más específico, por favor. Con una importante cantidad de verdes. ¿Quién era? ¿Tony? ¿Per? ¿Verdes dólares o mermeladas verdes? No, verdes dólares. Ok. No, yo no recuerdo. No sé, capaz que no era de de acá de Gallego, pero sería del interior. Y digo, igualmente debe ser, no quiero imaginar este senador cómo debe estar, o sea, para un funcionario, que te agarren con plata, con tantos dólares en un país extranjero, te deja muy expuesto. Sí, porque decís, ¿de dónde sacaste tanta plata? Claro. La pregunta. Y aparte donde decís soy senador, te van a mirar y te van a decir, con razón. Bueno, exfuncionarios chorizo tenemos, ¿no? Hoy... famoso con la nuestra. Perdón, para completar el círculo, porque este programa se hizo un círculo cíclico esto. Sí. Fíjense lo que hablábamos al principio, cuando hablábamos de Sloper, claro, el exfuncionario del gobierno de Peralta, fue ministro de gobierno, que lo agarraron robándose animales. Cuatrereando, dijo, no me faltaba que dijera no me peguen, soy Giordano, o no me agarren, soy Sloper. Claro. Y lo mismo pasó cruzando la frontera. Fíjate la impunidad que siente el funcionario a veces, cuando lo agarran con las manos en la masa infragante y dice, no, yo soy senador, yo soy no sé qué. Soy amigo de Brian. Soy amigo de Brian. No, con más razón. ¿Sabés quién soy yo? Soy amigo de Brian. Es un agravante, así que no digan nunca eso, bajo ninguna circunstancia. No lo encuentro, sigo googleando mientras tanto, a ver si damos con el lío. Nos vamos a ir con Karina en el último móvil de la mañana porque se produjo un incendio en el vaciadero municipal. Otra vez. Y hacia allí se fue nuestra compañera. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos. Estamos en un nuevo contacto con ustedes y estábamos en la zona de la Costanera y veíamos una cantidad muy grande de humo. Ahora ese humo se ha tornado más blancuzco, como se los podemos mostrar en las imágenes a ustedes que nos siguen a través de la transmisión de Facebook. Humo que venía y provenía de la zona del vaciadero de Río Gallegos, por eso llegamos hasta aquí, hasta este lugar, y en el camino ese humo negro fue cambiando de color y ahora es bastante más blancuzco. Lo que nos decía la secretaria de Construcción y Mantenimiento de la municipalidad es que hubo un incendio, claro está,
pero que ya está controlado. Es lo que nos comentaba recién a través de algunos mensajes, alguna comunicación que pudimos establecer. Por suerte nos decía que ya estaba controlado este incendio que se dio aquí en la zona en el interior, ¿sí?, del vaciadero municipal. Mermó mucho lo que era esa enorme columna y además con un humo muy oscuro, muy denso. Bueno, evidentemente producto de la acción de los trabajadores municipales que han podido controlarlo. De todas maneras, vamos a ver si nos podemos acercar y hablar si es que se puede y alguien está aquí cerquita, porque puede ser que estén trabajando en la zona. Esto se produce unos metros más adelante. Así que ahora le vamos a consultar a los trabajadores. Hola, buen día, ¿cómo estás? Estoy transmitiendo, tengo una consulta. ¿El jefe andará por acá o está abajo? Está allá. Está allá. ¿Pudieron controlar? Están en eso. Están en eso. Bueno, acá se ve un poco, porque yo estaba en la zona de la ría y Sí, se veía la columna. Ahora se ve un poquito más clara la Están tirando columna. agua y... Claro, porque antes era mucho más negro el humo, más denso. Sí, mal. Sí. Entonces están todos trabajando Sí, allá. están todos con los camiones y tirando agua con los... Con los hidro. Sí. Claro. ¿Bomberos vino o es todo personal municipal que está trabajando? Ahí pasaba Karina, en diálogo con trabajador municipal en el ingreso del vaciadero, donde se produjo un incendio de residuos en la mañana de hoy, el cual nos contaban allí está controlado, está actuando justamente los camiones cisterna de la propia municipalidad en el predio allí lindante al estuario local. Mucha data en la información en la jornada de hoy, perdón, toda la que pudimos hacer ingresar en estas poquito más de 3 horas que llevamos al aire, o casi 3 horas en realidad que llevamos al aire en el 100.9 del dial. Buen programa hemos hecho en la jornada de hoy, creo. ¿Revelamos la incógnita? ¿Quién era el funcionario que estaban mencionando allí en su WhatsApp? ¿Quién era el ¿Quién era? funcionario? Contame. Era del flanco norte de la provincia de Santa Cruz. No era de acá de Gallegos, No. pero era de Santa Cruz. Era de Santa Cruz. Doctor, abogado, creo que es el hombre. Ajá. Fue legislador nacional. O sea que de leyes debía saber que Sí. el Nicolás de apellido, de nombre. Nicolás, Apellido español, muy usual en la Argentina. Gómez. González. Parecido. Con Z termina. Galíndez. No, con F empieza. Fernández. Nicolás Fernández. Senador nacional por Santa Cruz. Sí. Muy cercano a Cristina Fernández. Exactamente. ¿Cómo fue aquel capítulo? Yo no recuerdo si iba entrando al país o salía, iba entrando al país. No sé si venía del Mundial de Brasil. 2014. Sí. Me parece que fue por la época. Pero a ese hombre lo detuvieron. Porque no pudo justificar, o se iba de vacaciones a Miami, no pudo justificar. lo que 28.000. Bueno, hace poco contamos del vecino de nuestra ciudad que llevaba 40 lucas verdes a Punta Arenas y que lo descubrieron, ¿te acordás? Sí, pero bueno, es un vecino, o sea, que un funcionario de ese diputado nacional, un senador nacional, no puede decir yo no sabía. No, claramente. No puede desconocer la ley. Claro. $30.000 llevaba el senador. Exactamente. Allá por 2000... ¿Cuándo sucedió esto? 2016, si no me equivoco. 2016, 20 de julio, el día del amigo. Mirá vos.
El 20 de julio, justamente. El hombre de Puerto Deseado. Claro, Puerto Deseado de nacimiento, Deseado, pero fincado hace muchos años. Bueno, que ¿no? ya no es parte de la política. Claro, local. el legislador viajaba junto a su esposa, la señora Sandra Miguel. Fueron demorados el martes en la noche en Ezeiza cuando intentaban abordar un vuelo de LATAM con destino a Miami. Miami. Con ¿Iban a comprar algo? $30.000 que habían declarado. La Lo iban a ver a plata, Ricardo, capaz. claro, la plata era llevada por la señora en su cartera. Mira vos. Señora, ¿qué tiene ahí? Un lápiz labial. Lápiz labial, un espejito. delineador, Rubor. claro. Todas cosas Gas que- pimienta. Gas No, pimienta. gas pimienta no. No Una- puede subir al avión con gas pimienta, señora. A ver qué más tiene. Una Glock. Estos dólares. ¿Cuántos son los dólares? 28.000. No, venga para acá. Y así los antecedentes. Pero lo de Cuader es inigualable. Inigualable porque tenía 200 lucas verdes, 600.000 pesos y una millonada de guaraníes. Sí, y por tierra, además, súper turbio, ¿no? La triple frontera. esperá. Se da un contexto. Aparte así no mandó a medio- nadie a hacer el mandado, fue él Claro, directamente. Ningún ¿A mototaxi, dónde nada. irías, Sí. Edgardo? La mototaxi. Mirá, Gardo. Por Laucha te pasó, no te contaban. Es el camalote, ¿no lo vieron al ladrón, al contrabandista de que, digamos, se puso como un camalote? Es una planta que flota en el agua, que se encuentra en todo el litoral. Uy. Y estaba el ladrón con el camalote y el camalote se movía como muy rápido, no había correntada. Y los gendarmes estaban ahí, lo de prefectura, diciendo, che, ¿qué le pasa a ese camalote? Y descubrieron que estaba... Se disfrazó no, de no era camalote. Cuader, pero podría haber sido tranquilamente. Se esforzó un poco más que Cuader en disimular por lo menos las circunstancias. En definitiva, son las 12:25 del mediodía, momento para ir poniendo punto final a esta propuesta de miércoles en la mañana de Radio Nuevo Día. Héctor, Rodrigo, un placer. Muy rico todo. Me alegro por ello. Tony Nos vemos. Villanueva y Fernando Tornú en la redacción, María Oviedo en ventas, Lorena Aro en redes, Sandro Díaz en la producción, Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día en la selección musical y puesta en el aire, Brian Álvarez, Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo y Julián Quirós. Hicimos una mañana más aquí en Radio Nuevo Día. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Nos reencontramos mañana jueves en la continuidad de esta semana, de este nacimiento de diciembre y de la conclusión de este 2024. Acompañándote con las mejores noticias y con la peor de las ondas. No, al revés, mentira, al revés. Mañana nos reencontramos después de la otra gestión. Quédate que en un rato viene fuera de contexto. ¿Viene fuera de contexto? Viene fuera de contexto, viene. Chao, hasta mañana. Las ilusiones desaparecen cuando dejas de soñar. Entonces, no lo hagas, no dejes que desaparezcan. Sigue soñando, sigue